Bienvenidos, queridos y amables buscadores de verdad, buscadores de reflexión, buscadores de cuestiones que han inquietado tanto al hombre hace tantos años y que queremos juntos caminar hacia respuestas. Por ejemplo, ¿somos libres? Esa es la pregunta, tal vez a través de la cual se han hecho grandes gestas y epopeyas en la historia. ¿Somos libres? Pues hombre, por mucha libertad tenemos límites. Por ejemplo, nos limita el tiempo y el espacio, ya es un límite. Pero hay libertad de decisión en cualquiera de las disciplinas que el hombre quiere incursionar. Buena pregunta. Libre albedrío, dice la Real Academia de la Lengua, es la libertad de elección. Somos libres de elegir. Libre albedrío es facultad de decidir entre varias tendencias de la voluntad. Dios nos hizo libres para decidir creer en Él o irnos en contra de Él. De otra manera nos hubiera enmarcado en instintos como los animales. Ellos obran por instinto y no por voluntad y decisión. Siempre tienen los mismos patrones de comportamiento y conducta. En cambio el hombre no, el hombre es un ser que piensa, que ama, que decide y que elige. Yo le invito a Mateo capítulo 22, como dice allí, verso 34 al 40, para que miremos preguntas que le hacen a Jesús diferentes grupos de su época. Había tendencias, por ejemplo, había un grupo que se denominaba los saduceos, y estos no creían en la vida después de la muerte, ni creían en los ángeles. Entonces se acercaron a Jesús a hacerle preguntas poco capciosas acerca de ese tema. Y le ponen un caso específico de una mujer que tuvo 7 hermanos como marido y moría uno y otro hasta el 7º. ¿De cuál de ellos será su mujer en el día de la resurrección? Otros, los herodianos, que era otro grupo, le hicieron preguntas acerca de si era lícito darle tributos al Imperio Romano o al César o no. Y él les contesta. Y aquí llega una pregunta, y yo la quiero estudiar desde el punto de vista del libre albedrío para que, con base en la respuesta que Jesús le da a estos religiosos fariseos, usted y yo tomemos una decisión libre. Porque Dios a usted y a mí nos hizo con la capacidad de elegir. O si no hubiera hecho robots, o hubieran marcado nuestra vida en instintos, no en decisiones voluntarias. Mire usted el verso 34. Los fariseos, cuando oyeron que a los saduceos con su pregunta de los ángeles los había hecho callar, y que también a los herodianos, se juntaron a una. Y uno de los intérpretes intelectuales, entendidos, intérprete equivale a un hombre estudioso. A veces la gente piensa que los asuntos de la Biblia, de Jesús y de los evangelios es para gente que no piensa, o que no razona, o que acepta todo por fe, malentendiendo la fe, ¿no? La fe no es ignorancia. La fe no son dogmas. La fe no son creencias, la fe es razones, la fe es hasta lógica, la fe es conocimiento. Estamos tan equivocados, por favor, buscadores. Entonces miren, uno de los intérpretes de la ley le preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ahora, esta pregunta la hace en un auditorio donde la ley es totalmente respetada, porque todos los que componen
el auditorio en este momento son religiosos pegados a la ley mosaica, a la ley de Moisés, a la ley del Antiguo Testamento, a las leyes y las observancias rigurosas. Entonces, dentro de ese marco de intelectuales y conocedores de la ley, le preguntan: dinos, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y miren la respuesta del 37 y el 38. Jesús les dijo: amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Prácticamente que Jesús a todos esos fariseos, religiosos e intérpretes, les hizo un resumen que amar a Dios por encima de todo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Dicho de otra manera, si usted quiere cumplir todo lo que dice la ley en sus detalles y todo lo que dijeron los profetas, ame a Dios por encima de todo. ¿Dónde entra aquí el libre albedrío? Bueno, usted que me escucha, o usted como visitante a este lugar de la internet y de la televisión, pues tiene las opciones allí. Usted puede creer y amar lo que prefiera, o tiene la opción de amar a Dios por encima de todo. Pero claro, eso lleva sus consecuencias en sí mismo. Toda decisión acarrea consecuencias. Todo lo que hagamos. Entonces, aquí hay una propuesta: ame al Señor Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas y la mente. Quiere decir, cuando habla aquí de corazón, yo entiendo que el corazón es el asiento de la voluntad, el asiento de los sentimientos y el asiento del intelecto. Alma. Hay alma vegetativa, solo se alimenta. Alma sensitiva, se alimenta y siente. Y alma racional, se alimenta, siente y piensa y toma decisiones. Yo le invito a que tome hoy la más grande decisión de su vida: amar a Dios por encima de todo. Él le dejó libertad, Dios le dejó en libertad a usted para que con su intelecto usted escudriñe, se pregunte, analice si existe o no existe ese ser maravilloso que es Dios. Usted y yo estamos dotados de una parte que es el sentimiento, amor y odio, las emociones, para que usted, al estudiar con su razón las cosas de Dios, pueda dejarse impactar en sus sentimientos y emociones. Y finalmente tiene usted y yo una voluntad para que elija, para que decida. Te hizo libre. El tema de hoy lo he titulado ¿qué es el libre albedrío? Yo diría que el libre albedrío es la capacidad dada por Dios a todos los hombres hechos a imagen y semejanza de Él, para que decidan intelectual, sentimental y volitivamente si van a creer o no en Él. Ese es el libre albedrío. Yo podría decir algo que puede provocar alguna reacción y algún disgusto en usted. Libre albedrío es la decisión que tenemos todos los seres humanos para creer o no creer en Dios, pero tiene consecuencias. Y aquí habla en el sentido amplio de la opción que tenemos todos. ¿Qué hace este programa de Signos Vitales y tantos otros programas o grupos espirituales o religiosos? Es diciéndole a la gente que hay un Dios maravilloso que pide de ti una decisión. Libre albedrío, pues, le dijo Jesús,
a ese intérprete de la ley, es el resumen de todo lo dicho por los profetas y por los 5 primeros libros de Moisés, y es entender y conocer a Dios. ¿Cómo? Yo le puedo decir a usted 2 señales inequívocas del Dios verdadero. 2 señales. Tendría algunas más, pero déjeme darle 2. La primera gran señal es que ese Dios maravilloso y creador tomó forma humana en Jesús. ¿Qué quiero decir con eso? Que todo el que quiera conocer a Dios, Jesucristo se lo da a conocer. Que Jesús es Dios en ropaje humano. Y lo segundo, estos son elementos para que usted decida con libertad si cree o no cree en Dios. Dios no es ese ser eterno que no cabe en la mente, sino es ese ser cercano que se metió y se hizo hombre. Jesucristo es Dios. Y el segundo elemento es la Biblia, su palabra. Aquí está escrito para que con su intelecto mueva sus emociones y pueda tomar decisiones. La Biblia es la palabra de Dios. Y hay otros elementos más, ¿no? La función que hace el Espíritu Santo. Pero dejémoslo allí, por lo pronto. ¿Qué es el libre albedrío? La capacidad que Dios le da a los seres humanos para que elijan y decidan. Si decides por un Dios distinto a Jesús y su palabra, tienen consecuencias. Si decides a favor de conocer a Jesús y su palabra, encontrarás vida y vida en abundancia. Hasta allí el tema de Mateo 22, la gran pregunta de los intérpretes a Jesús, y él resumiendo en forma magistral que lo más importante en la vida es amar a Dios por encima de todo.